Bienvenidos a Preparando el Certamen 1 de Cálculo Integral de la Universidad del Desarrollo. En esta oportunidad haremos un resumen teórico necesario para afrontar problemas de sumas de Riemann. En principio, debemos conocer qué es una suma de Riemann. Para ello, pedimos que f sea una función continua, pertenece al conjunto de las funciones continuas en el intervalo cerrado AB, y vamos a solicitar un conjunto P va a ser una partición cualquiera del intervalo AB, de tal manera que el conjunto P se puede escribir como A, que sería el primer elemento de la partición. Este elemento es más pequeño que un cierto elemento x1, este es más pequeño que un cierto elemento x2, y así sucesivamente, hasta que lleguemos al último elemento de la partición. Por lo tanto, estamos pidiendo una partición de n subintervalos. Para ello, hacen falta n más 1 valores, comenzando el primero en x0, A, y terminando el último elemento de la partición en B. Entonces, una suma de Riemann de la función f en la partición P, ¿sí?, se escribe como, la notación que vamos a usar es Riemann de f en P, y eso se conoce como la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f evaluado en un cierto valor wk por delta xk, donde wk es un valor cualquiera presente en el subintervalo xk-1, xk que se generó en la partición. Esto considerando k cualquier valor que esté entre 1 y n. Además, delta xk es justamente la longitud de ese késimo intervalo. Y eso se denota como k menos xk menos xk menos 1. En ese sentido, podemos entonces definir a la integral definida. Para ello, necesitamos nuevamente considerar a f una función que pertenece al conjunto de las funciones continuas sobre el intervalo cerrado, y nuevamente vamos a considerar a P una partición cualquiera del intervalo AB. Es decir, si considero A como el primer elemento y a este elemento lo denoto como x0 en la partición, B es el último elemento de la partición, que es xn, entonces todos los elementos de la partición están entre A y B, colocados a distancias no necesariamente iguales. Supongamos que por acá está xk-1, por acá está xk, y así sucesivamente hasta llegar a xn. Entonces, la integral de la función f entre las rectas x igual a y x igual b se define como el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de las sumas de Riemann de f en la partición P. Claro, esto es exactamente lo mismo que escribir que es el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 de la suma desde k igual 1 hasta n de f evaluado en w sub k por la longitud del késimo subintervalo, que fue la suma que tuvimos en la parte anterior. Ahora, ¿quién es la norma de la partición? ¿Qué significa tomar la norma a la partición? Por definición, la norma de la partición se define como el máximo de todas las longitudes de los késimos subintervalos. Es decir, que estoy tomando el máximo sobre todos los k.
de las longitudes de los intervalos, donde entendemos que la primera longitud es delta x1, esta segunda longitud es delta x2, ¿sí? Delta x3 es la que sigue, y en general puedo pensar en que la longitud del décimo intervalo es la longitud del intervalo xk-1, xk. Si consideramos a la mayor de todas esas longitudes y la hacemos tender a cero, lo que estamos diciendo entonces es que estamos metiendo infinitos puntos dentro de la partición. Es decir, estamos haciendo una partición más fina. Si metemos infinitos puntos dentro del intervalo más grande, entonces es lógico pensar que dentro de los intervalos más pequeños también se están metiendo infinitos puntos. Y eso hace que cada una de esas longitudes tienda a ser cada vez más y más pequeña. Muy bien. Ahora, en general, trabajar con una partición cualquiera es bastante complicado. Por lo tanto, si esto funciona para una partición cualquiera y si en particular W sub k es un punto cualquiera del intervalo, entonces, ¿por qué no escoger una partición que sea más sencilla de trabajar y un WK que pueda conseguir de manera sencilla también? En ese sentido, consideramos a la integral definida, pero para el caso uniforme. Es decir, nuevamente, consideramos a una función f perteneciente al conjunto de las funciones continuas en el intervalo AB, ¿sí? Y ahora tomamos P, una partición, no cualquiera. Ahora vamos a considerar a P una partición uniforme del intervalo AB. ¿A qué nos referimos con partición uniforme del intervalo AB? Nos referimos ahora a que cada uno de los subintervalos en los cuales se va a dividir el intervalo AB mide exactamente lo mismo. Es decir, si aquí ubicamos a x1, en esta posición ubicamos a x2, en esta posición ubicamos a x3, y así sucesivamente. En esta posición ubicamos a x sub k menos 1. En esta siguiente ubicamos a x sub k y así sucesivamente hasta x sub n. Lo que estamos diciendo es que la distancia que hay entre x0 y x1, que es lo que usualmente llamamos delta x1, es exactamente igual a la distancia que hay entre x1 y x2. Por lo tanto, delta x1 es igual a delta x2, es igual a delta x3, y si todos son iguales, entonces en particular, ya esas distancias no dependen de la posición en la cual se esté midiendo. Por tanto, podemos deducir abiertamente que delta x sub k lo podemos llamar delta x. Esto ocurriendo para todo k que esté entre 1 y n. Entonces, ¿cómo calculamos ese delta x? Es bastante sencillo. Podemos considerar simplemente a la longitud del intervalo, que claramente es b menos a, y lo dividimos entre n, que es el número de subintervalos que solicitamos al comienzo. Por lo tanto, la integral definida anteriormente ahora se puede notar de la siguiente manera. La integral entre a y b de f de x diferencial x no es más que el límite de la sumatoria desde k igual 1 hasta n de f evaluado en wk, que seguimos pensando es un punto cualquiera del intervalo xk menos 1 xk, multiplicado ahora pero por delta x. La pregunta es, ¿y cómo nos queda entonces el límite? O sea, bueno, si la norma de la partición tendía a 0 en el límite anterior, entonces ahora eso corresponde con que delta x tienda a 0. ¿Y eso por qué? Porque el hecho de estar en una partición uniforme nos dice que la norma de la partición es el más grande de todos, pero todos son iguales y son iguales a delta x. Por lo tanto, ahora la norma de la partición es delta x, y si delta x tiende a 0, como b menos a es una constante, necesariamente n debe tender al infinito. Eso significa que en efecto estamos considerando una partición cada vez más y más fina, metiendo infinitos puntos dentro de la partición. Por lo tanto, esto ahora se escribe como el límite cuando n tiende al infinito. En este sentido, la pregunta es, ¿y entonces cómo escogemos a WK? Porque para poder calcular la integral
necesitamos básicamente la información de tres aspectos. La primera es quién es la función en la cual estoy trabajando. La segunda es quién es el delta X que me permite obtener la distancia de cada subintervalo. Y la tercera es quién es el WK escogido para evaluar en la función. Bueno, observemos que si nosotros tomamos ahora una partición uniforme, de tal manera que el primer elemento sea x0, el segundo elemento es x1, que está a una distancia delta x de x0, el segundo elemento es x2, que también está a una distancia delta x del primero. El tercer elemento es x3, que sigue estando a una distancia delta x, ¿sí?, de el segundo, y así sucesivamente. Entonces, en el intervalo xk-1, xk, que también mide delta x, la pregunta es, si necesito un elemento que viva en el intervalo xk-1, xk, y ese elemento puede ser cualquiera dentro del intervalo, entonces quizá la mejor manera o la forma más fácil de escogerlo puede ser que ese WK siempre sea el extremo derecho del intervalo. ¿Y eso por qué? Porque recordemos que para obtener x1 basta con que yo tome el elemento x0 más delta x. Recordemos que x0 es el valor de a, que es el extremo izquierdo del intervalo. O sea que puedo considerar a x1 simplemente como a más delta x. Pero ¿quién es x2? x2 no es más que x1 más delta x. Pero recordemos que x1 era a más delta x. Por lo tanto, ahora será a más 2 veces delta x. ¿Quién es x3? x3 ahora sería x2 más delta x, que claramente se puede observar como a más 3 veces delta x. O sea que haciendo un proceso inductivo, podemos obtener que xk no es más que a más k veces delta x. Pero xk, ¿quién es? Para cada uno de los k, es el extremo derecho de cada subintervalo. Por lo tanto, nosotros podemos escoger como wk justamente al extremo derecho de cada subintervalo. Y esto nos permite obtener de manera inmediata quiénes son los tres factores a considerar: la función, el delta y el WK escogido. Con esta información vamos a poder afrontar con éxito todos los problemas relacionados a sumas de Riemann.